Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Rochiturbide y les voy a ofrecer en este video la conferencia sobre la obra artística y la investigación Real to Real, el archivo como forma de arte. Real, demasiado real, viene de to real. Las grabadoras de carrete, ese es el nombre en inglés. Y esto, bueno, es a partir de esta idea del archivo como forma de arte, parte de esta obra, de esta instalación con grabadoras de carrete que hice en la Galería Le Laboratoire, en la exposición individual llamada Taxonomías Isomórficas. Bueno, en esta exposición presenté también otras obras, pero la más importante era esta obra a partir de grabadoras antiguas de carrete y la poética del espacio, una serie de 20 fotomontajes a partir de fotos vernáculas encontradas en mercados de pulgas. Las grabadoras de carrete también fueron encontradas en mercados de pulgas, al igual que muchas cintas grabadas. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto artístico y de investigación? Por un lado, el rescate de estos objetos obsolescentes, pero bellos, estéticos, interesantes, diseñados por ingenieros industriales brillantes, que se vuelven especies de ready-mades. También rescatar archivos sonoros, o sea, cintas magnéticas de carrete abierto abandonadas, para recuperar y construir una parte de una historia auditiva del México de los años 50, 60, 70, 80 e incluso una parte de los 90. También, en tercer lugar, hacer uso de todos estos materiales sónicos una vez que se hayan digitalizado, ¿no? Entonces, la idea es darle acceso al público, a otros artistas e incluso a investigadores de distintas áreas como antropología social, historia, comunicación y otras disciplinas, para poder también tener acceso a los materiales y hacer algún tipo de estudio acerca de ellos. Finalmente, hacer una investigación y análisis de las grabadoras coleccionadas y del archivo sonoro digitalizado, que formará parte integral de la obra. Esta es una obra en proceso, solo se presenta una vez, pero sigue creciendo en la colección tanto de grabadoras como de cintas de carrete grabadas en todos esos años que se compran en mercados de pulgas. Esta ponencia es parte, de hecho, de esta investigación, es el inicio de esta investigación. Bueno, la primera instalación que hice consistió de 15 grabadoras de carrete abierto, 8 pequeñas, 6 grandes y una grabadora al fondo, que por cierto tenía un collage de las grabadoras presentadas, de las 15 grabadoras presentadas, o sea, todas las cintas fueron digitalizadas y la del fondo tenía una obra sonora. Y habían dos pequeñas grabadoras que funcionaban al mismo tiempo, o sea, 3 grabadoras funcionaban al mismo tiempo. Esta es una imagen de la instalación en la Galería Le Laboratoire y a continuación podrán ver un video de esta instalación. Sorry, you were expecting this. I didn't think you much cared. To tell you the truth, that's what happened all the time. I felt like you didn't really much care about it.
La colección cuenta actualmente con 50 o más grabadoras de carrete abierto, pero en la próxima instalación haré uso de 20 a 40 grabadoras escogidas, ¿no? Y el archivo cuenta con 200 cintas de carrete abierto encontradas, más de 200 cintas, y solamente 100 han sido digitalizadas. Los antecedentes del proyecto. ¿Qué sucede con el documento sonoro histórico en el arte? En la música electroacústica, bueno, tuvimos las radios, en las distintas radios europeas sobre todo, en donde comenzó la música electrónica, electroacústica, y donde obviamente también la radio tenía sus propios archivos de cosas que se grababan que pudieron ser utilizadas por los compositores a los que se les encargaban obras. Entonces, bueno, ahí tenemos ya un antecedente del documento histórico utilizado en el arte sonoro, electroacústica. Bueno, no se llamaba arte sonoro en esa época, pero en cualquier tipo de arte hecho con sonido. Luego el radioarte, bueno, surge después también en esas mismas instituciones radiofónicas, que hace mucho uso de distintos tipos de materiales de archivo o también de grabaciones que se quedan después, a veces en los archivos de las radios. Y el audioarte es un arte que surge en los 70s principios con William Furlong en el Reino Unido, y es el primer artista que realiza una revista de casetes donde hay documentos muy interesantes, como una conversación con Marcel Duchamp, por ejemplo, en 1976. Luego, en mi obra, pues siempre he utilizado en varias obras electroacústicas documentos históricos, como en Moyne Moor del 95, donde utilicé una transformación de una grabación de la matanza de Bloody Sunday en Derry, en Irlanda del Norte. Encantos Rituales es una obra hecha con puras rezos, cantos religiosos, plegarias de todo el mundo, unos pocos grabados por mí, pero en realidad casi todos apropiados, o sea, a partir de grabaciones de CDs. Cinema Revolución, un encargo de la Fonoteca Nacional en 2008. Ahí todo está hecho a partir de audios de las películas en la Revolución Mexicana, con los distintos actores y otras situaciones. Y también en Radio UNAM, un encargo en 2017, donde tenía que usar el archivo de Radio UNAM, y lo que yo quise fue buscar programas de arte, de cualquier tipo de arte de vanguardia de los 60, 70, 80. Algunas obras artistas que han usado documentos sonoros históricos: Paul de Marinis, norteamericano, artista sonoro. The Edison Effect, por ejemplo, aquí utiliza discos antiguos que lee a partir de un dispositivo de láser moderno. Iván Puig, el Denmagófono, que es una moviola de edición de cine convertida en un lector de audio, de una grabadora de carretes, ¿no? Los carretes son grabaciones de burócratas de oficinas en México. De hecho, estas cintas, si es que tiene, algunas pueden ser parte de esta colección de cintas, ¿no? Si quisiera donarlas, las que no utilizó. Antonio Fernández Ross, La Regadera de 2013, son 20 bocinas, 20 canales colgadas en donde podemos escuchar documentos históricos. Son voces a partir de discursos políticos de distintos países del mundo, de distintos personajes como el Che Guevara, Nelson Mandela, etc. Y todos estos sonidos son difundidos por estos 20 altavoces suspendidos en el techo. Frecuencias policíacas de Luz María Sánchez, de 2005, hizo otra versión en 2014, en donde podemos escuchar frecuencias de radio de los policías en la frontera, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Bueno, el archivo se ha hablado mucho tanto en la filosofía como en el arte, sobre todo Michel Foucault, que hace una reflexión muy interesante, que dice: pero el archivo es también lo que hace que todas esas cosas dichas no se amasen indefinidamente dentro de una multitud amorfa, que no se inscriban en una linealidad sin ruptura y que no desaparezcan en el umbral del azar con los accidentes externos, sino que se agrupen en figuras separadas, se compongan las unas con las otras de acuerdo a relaciones múltiples, se mantengan o se descoloquen de acuerdo
a regularidades específicas, lo que hace que ellas no se retiren con el tiempo, sino que brillen muy fuerte, así como las estrellas cercanas a nosotros vienen muy de lejos, mientras que otras contemporáneas tienen ya una palidez extrema. Entonces, bueno, en un archivo de arte no nada más hay textos, también pueden haber objetos e incluso obras de arte, ¿no? El archivo de arte puede existir tanto en una institución cultural como en el coleccionismo privado o como en la obra artística de distintos artistas, ¿no? El coleccionista de arte normalmente no llama archivo a su colección, pero yo creo que se le puede llamar archivo. Hay un ejemplo, por ejemplo, de una colección, de un archivo de LPs de música popular de distintos tipos, bueno, no nada más popular, del curador y artista Guillermo Santamarina, que fue vendida a la colección Fundación Alumnos del 47, y es considerada una obra de arte, ¿no? En mi caso, ser coleccionista tiene que ver con mis caminatas o mis visitas a distintos mercados de pulgas, en donde encuentro objetos que parecen interesantes, que se pueden volver artísticos, como herramientas antiguas, artefactos sonoros, fotografía vernácula, etcétera. Bueno, ya comenté que Reel to Reel fue parte de taxonomías isomórficas, principios del 20, justo antes de que empezara la pandemia en México, y que Poética del Espacio fue una obra muy importante también dentro de la exposición, hecha a partir de fotomontajes, en donde también estudio y analizo eh, la manera de ver el mundo, ¿no? Por las personas comunes y corrientes a partir de cámaras de fotografía. Claro que ahí yo hago una selección de las imágenes que me interesan. En cuanto a las cintas, es una historia totalmente distinta. Las cintas no puede uno oírlas cuando las compra, entonces hay que comprar todo y será después los artistas, el público, los investigadores quien con una buena catalogación y buenas notas del archivo puedan interesarse y recurrir a cualquiera de estas cintas de los sonidos. Aquí tenemos dos de los fotomontajes de Poética del Espacio. En este que se llama Conjuntos Naturales podemos ver personas que se retratan en la naturaleza, ¿no? Y que se agrupan de distintas maneras. En esta otra, la fascinación por las máquinas voladoras, ¿no? Por los aviones, cuando era algo especial volar un avión. Bueno, tanto en Reel to Reel como en Poética del Espacio me apropio de sonidos e imágenes, ¿no? Por ejemplo, en Reel to Reel hay un programa radial histórico de la CBS. Además, digamos, de la exposición y de la instalación, realicé 3 acciones e improvisaciones en la galería, las 2 primeras durante la exhibición y la última como parte de un proyecto de Música UNAM que se llamó Proyecto Laboratorios Sonoros, donde se habla de los procesos de distintos artistas sonoros. Entonces ahí utilicé una grabadora de cintas de la instalación y cintas del archivo, pero también utilicé 3 grabadoras de cassette de los años 70. Ahora, ¿cuál es el problema de una fonoteca institucional? El problema es que hay decenas de miles de cintas y de discos digitalizados y que, bueno, van a estar ahí digitalizados y apenas catalogados, pero no al acceso del público. E incluso si llegara a haber acceso de un artista a esa fonoteca, no es evidente que le presten alguna cinta por problemas de derechos de autor. En cambio, un archivo artístico personal es totalmente distinto porque yo asumo la responsabilidad de lo que pueda pasar con cualquier derecho de autor y abro y catalogo e investigo y analizo todo lo que hay en el archivo, que es mucho más pequeño que el que habría en la Fonoteca Nacional de México, por ejemplo. Por otro lado, dudo mucho que una fonoteca o la Fonoteca Nacional de México tenga documentos sonoros de familias anónimas. No creo que sea de interés porque ahí siempre se busca documentos sonoros grabados de personas importantes o de músicas antiguas, etcétera.
Bueno, la próxima vez que se presente Reel to Reel, porque es una obra en proceso, es este archivo y esta instalación van a ir creciendo, habrán más grabadoras de carrete expuestas y ahora por lo menos hay solamente 100 cintas de carrete digitalizadas y analizadas, mientras que ya hay más de 200 cintas grabadas en el archivo de Reel to Reel, ¿no? Con el tiempo, la investigación que pueda llegar a hacerse, ya que esté todo en línea, todo el archivo de todas las cintas estén accesibles al público en la segunda exposición en donde se exponga Reel to Reel. También quisiera exponer algunas investigaciones o que existan textos de antropólogos sociales, comunicólogos, etcétera, artistas de otros campos. Y sería increíble que también hubieran ya obras sonoras realizadas por distintos artistas sonoros o compositores a partir del archivo. Bueno, ya comenté que en Reel to Reel no existe una selección, que no hay un gusto agregado y que adquiero todo tipo de cintas excepto cintas profesionales de música comercial grabada. Incluso si son cintas grabadas con música a partir de discos que grabaron los escuchas que se compraban las cintas y que tenían sus grabadoras, eso también me interesa, pero no, obviamente cintas comerciales no tienen ningún sentido. El interés de un archivo como este, como ya dije antes, es también construir una memoria sónica del México de los años 50 hasta los 90 e incluso indirectamente de países cercanos como Estados Unidos, porque claro, se encuentran cintas de gentes que por alguna razón vivieron en México. Bueno, terminemos ahora con esta exposición viendo un poco qué existe en este archivo, en donde solamente 100 de las cintas están digitalizadas, pero escuchadas todas, y no está todo digitalizado, por supuesto, sobre todo en grabaciones de música, ¿no? Cuando la gente graba música no tiene sentido grabar todo, sino 1, 2, 3 ejemplos. Hay grabaciones con voz o voces. De estas son familias y amigos que cuentan chistes, narraciones, historias, canciones a capela o con guitarra, padres entrevistando a sus hijos, declamaciones poéticas. A petición del público. ¿Ay? No, nada. No, sí. Sí, La gran artista sinaloense. Ah, sí. Ah, sí. A ver, ¿Puedo ¿cuál? cantar para ustedes? De los valses, ¿cuál se sabe? Todos. Hay diarios o cartas de individuos, apuntes, memorandos o otras grabaciones para el apoyo de oficios como de abogados, policías, psicólogos, trabajadores sociales, padres evangélicos incluso. Hay grabaciones institucionales, públicas, radios, por ejemplo, o privadas de empresas que hacían anuncios comerciales o de gentes, ¿no? De todo tipo de individuos, que es la mayoría de las cintas. Por ejemplo, en los programas de radio existen grabaciones institucionales de FONAPAS, que era una institución gubernamental de finales de los años 80, radioteatros, radionovelas, históricos, comerciales de productos diversos. Hay carretes, cintas que he encontrado de empresas que hacen comerciales que son muy interesantes, de los 50, por ejemplo, los 60, de cómo narraban los comerciales, de cómo se hacían los comerciales, que probablemente ya no existan mucho de eso grabado, registrado en las memorias, ¿no? En las fonotecas. Show your spirit. Show your McDonald's spirit, and you'll earn the McDonald Performance Points it takes to bring the postman to your door with all the awards you and your family want. O grabaciones realizadas directamente de la radio encendida con la voz de sus locutores y otros. Congresos, una voz del que graba probando el sonido, por ejemplo, y otros sonidos. Música, evidentemente, de todo tipo, música clásica, música instrumental de todo tipo, lounge, music para poner de fondo, boleros, baladas, danzones, etc. Otros géneros como brasileña, tango, rock, música de protesta latinoamericana, música popular comercial, pistas de karaoke de música de mariachi y ranchera, que es algo muy extraño, que yo nunca había conocido de la existencia de este tipo de cintas de karaoke, conciertos de rock en vivo, por ejemplo uno de Santa Sabina. También
un poco, no mucho, desgraciadamente, de paisaje sonoro, el audio de fiestas infantiles, de bodas, ruidos de la calle, de la naturaleza, grupos musicales en exterior. Incidentales son sonidos que se escuchan en el fondo mientras la gente conversa, puede ser una primaria, una secundaria. Instrumentos musicales, por ejemplo una trompeta militar o un ensayo de acordeón. Sonidos de distorsión, sonidos que distorsionan y que pueden ser muy interesantes para la creación de arte sonoro. Finalmente, otras consideraciones importantes para la clasificación son determinar el año o década de la cinta. Es difícil porque a veces no hay información en la cinta y, sin embargo, escuchándola podemos llegar a conclusiones en algunos casos, ¿no? El estado de la cinta y la calidad de grabación, y también los distintos tamaños de las cintas, ¿no? Porque varían desde muy pequeñas a muy grandes. Y finalmente, comentarios acerca de situaciones singulares en las grabaciones que pueden llamar la atención a cosas que son particulares, interesantes, ¿no? Finalmente terminamos con esta plática y llegamos a las conclusiones. Y número 1, hago una pregunta. ¿Puede una colección de artefactos sónicos antiguos ser una obra de arte? ¿Puede un archivo sonoro del pasado ser una obra de arte? Sí, pero resta ahora hacer una investigación extensa sobre obras de otros artistas basadas en archivos y colecciones de objetos, imágenes, audios y archivos audiovisuales para entender mejor de qué manera estas colecciones se constituyen en una obra de arte y cómo la obra reel to reel puede desplegar significantes en distintos niveles para convertirse cada vez más en una obra polisémica. Número 2. ¿Puede una investigación académica transdisciplinaria constituir parte integral de una obra de arte? Sí, el arte se ha vuelto cada día más transdisciplinario y a partir de los años 90 los artistas relacionales ya convirtieron en arte distintas actividades sociales como cocinar y comer, la transmisión de programas radiales a cargo de individuos de a pie, como el artista tailandés Rikrit Tiravanija, amigo mío y de mi generación, que hace este tipo de obras. Número 3, finalmente, lo más importante del archivo sonoro de Reel to Reel es que será curado, analizado e investigado y que el material estará a disposición de artistas y al público en general, distanciándose así de fonotecas en las que hay montones de documentos pero sin haber sido curados, investigados ni dispuestos al público, salvados pero enterrados ahí probablemente por el resto de la eternidad. Están constituidas por el número Uno de los equipos de indicación es que debe de indicar la utilización del Escuela francesa consideraba a estos otra de las una palanquita. Que
Señora.